Dios te bendiga. Te habla tu pastor y amigo, el pastor Antonio Rivera, y estás en sintonía con una nueva edición de tu programa, Desde las Azoteas. Desde las Azoteas es un programa auspiciado por la Iglesia Bíblica El Renuevo. Así que no te muevas de tu lugar, que sabemos que Dios no va a fallar en bendecir tu vida. Bendita sea la gloria del Señor. Gracias una vez más por estar con nosotros. Que Dios bendiga rica y abundantemente tu alma. Amén. Gloria a Dios, Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo. Te habla el pastor Antonio Rivera, pastor de la Iglesia Bíblica en Renuevo, y estás en sintonía con una nueva edición de tu programa Desde las Azoteas. Le damos gracias al Señor que nos permite esta oportunidad de una vez más poder llegar delante de ustedes, los que se conectan con nosotros a través de la cadena de la plataforma de Spotify y también la plataforma de YouTube. Así que gracias, ¿verdad? Y hace tiempo que no había tenido la oportunidad de poder grabar nada para los respectivos canales, las plataformas. Pero hoy agradecido al Señor que tengo la oportunidad de poder llegarme a este programa. Para seguir, ¿verdad? Como siempre está en nuestro corazón el deseo de compartir algo de la palabra del Señor. Pero antes de entrar a la palabra del Señor, me gustaría recordarles, ¿verdad?, que nosotros en la Iglesia Bíblica Renuevo tenemos nuestro culto de oración los martes, como puede haber ahí en la pantalla, a las 9 de la mañana. Que si alguna vez te estás cerca ahí del 1485 de la Millslow Road en Kissimmee, Florida, y le gustaría estar con nosotros en el culto de oración, sepa que ahí estaremos. La puerta está abierta, la invitación está extendida para que venga y ore con nosotros. Y nos vamos a gozar, ¿verdad? Este es un tiempo de orar, de buscar al Señor en oración, en insistir en la oración. Es muy importante, así que nosotros amamos orar. Estamos allí todos los martes y le invitamos. Si le gusta la palabra, pues nosotros los jueves tenemos nuestro estudio bíblico, los jueves a las 7 de la noche, y el domingo tenemos nuestro culto evangelístico, donde allí nos unimos todos los miembros de la Iglesia Bíblica Renuevo para adorar a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por eso le damos gracias al Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Y la última vez que estuvimos que estuve con ustedes, ¿verdad?, estábamos tomando este tema del nacimiento de Jesús, y el último relato que vimos, que tocamos, fue acerca de la visita de los magos al niño Jesús, donde vinieron y le presentaron unos presentes, ¿verdad? Ellos vinieron de Oriente para adorarle, y en camino a Judea, siguiendo la estrella que se le había aparecido, llegaron donde Herodes, y allí le preguntaron a Herodes que dónde estaba el rey de los judíos, que ellos habían visto su estrella y venían a adorarle. Bueno, esto es súper interesante, y hoy vamos a retomar este tema, que lo vemos en el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, y voy a leer hoy del 2:13 en adelante, particularmente este momento cuando José y María, ¿verdad?, tienen que huir de Judea, de Belén, a Egipto, porque Herodes va a buscar matar al niño. Y vemos este episodio en la historia de Jesús, y creemos que es importante, ¿verdad?, que lo revisitemos. A veces estas cosas solamente se hablan en Navidad, cuando se habla del nacimiento, pero esto es un tema para toda la vida. Esto es algo que nosotros tenemos que en realidad considerar en todo momento, y le damos gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite a nosotros hacerlo en esta hora. Así que si usted tiene una Biblia, váyase ahí a Mateo capítulo 2 y el versículo 13. Yo creo que voy a compartir con ustedes por aquí la palabra, a ver si puedo hacerlo aquí. Ok, aquí tengo, vamos a leer para la gloria del Trino Dios, ahí lo tengo para ustedes.
Y dice la palabra, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Bendita sea la gloria del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Esta historia que en realidad nosotros leemos estos versículos y hay tantas y tantas cosas que podemos aprender de ellos, definitivamente, ¿verdad? Pero en esta hora a mí me gustaría enfocarnos en una realidad que no puede ser negada, es que siempre el enemigo ha tratado de detener la obra de Dios. Fíjese que Dios había prometido redención a la humanidad. Desde que Adán y Eva, la primera pareja, pecan, caen, ¿verdad? De esa gracia que tenían en el huerto, son expulsados del huerto. Dios declara juicio sobre el hombre y la mujer y la serpiente, que la serpiente la vemos que es representativa del diablo, de Satanás, y que siempre está buscando cómo separar a los hombres de Dios. Y inmediatamente Dios hace una promesa. En Génesis 3:15 promete que de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a destruir toda obra satánica sobre los seres humanos, particularmente sobre aquellos que pongan la fe en la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa historia se va desempacando en el Antiguo Testamento y la vemos, ¿verdad?, a través de las generaciones de Adán y Eva. Vemos esta realidad siendo reafirmada una y otra vez de que Dios va a traer eterna redención a la humanidad por medio de la simiente de la mujer. Dios va a traer a un segundo Adán. Esto lo aprendemos después en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el libro de Romanos, capítulo 5, vemos que Dios va a traer un segundo Adán. Pero esta historia se va desempacando y se va desarrollando a través de la historia de un pueblo. Y Dios retoma, nosotros vemos esta historia desarrollarse en el llamamiento de Abraham. Vemos ahí también, ¿verdad?, en la designación de Jacob como uno de los descendientes de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, la formación del pueblo de Israel. Vemos que el pueblo de Israel también Dios lo ha separado, lo ha llamado y ha decidido Dios en su soberanía que de esa nación va a utilizar al pueblo de Israel para que por medio de esa nación el Mesías entre a la historia de la raza humana, entre al mundo. Vemos en el Nuevo Testamento esto claramente cuando el Señor le dice a la samaritana en el capítulo 4 de Juan, la salvación viene de los judíos particularmente porque Dios ha separado a este pueblo para por medio de ese pueblo introducir a la simiente de la mujer al mundo, al Salvador
de la humanidad a través del pueblo de Israel. Aquí, esto es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? En esta narración acerca del nacimiento de Jesús y sus primeros añitos. Y vemos esta misma promesa luego reafirmada en la vida de David, en el rey David. Al rey David también se le promete que de su simiente Dios va a levantar un renuevo, un retoño que va a sentarse sobre su trono para siempre y va a reinar sobre Israel eternamente. O sea que estas historias están entrelazadas. En el Antiguo Testamento se va anunciando el Mesías viene, el Mesías viene. Desde Génesis a Malaquías hay una línea profética que va anunciando que el Señor va a cumplir esa promesa de redención y va a traer al Mesías al mundo. Esto es maravilloso y ahora en Mateo hemos visto cómo esta promesa se cumple. La Virgen concibe por obra del Espíritu Santo y da a luz un niño, se le anuncia, pondrá su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y vemos ahora aquí, ¿verdad? En esta historia que estamos leyendo, esta gran verdad. Y lo que yo quiero que enfatizar es que a través del Antiguo Testamento usted puede ver en muchos lugares donde el enemigo trató de detener el desenlace, o sea, trató de detener que esto fuera una realidad. En muchos eventos en el Antiguo Testamento vemos esto, cómo Israel tenía enemigos, cómo han buscado destruir esa nación, cómo pervirtió la nación de adentro, cómo Dios tuvo que tratar, pero Dios va a cumplir su propósito porque no hay nadie que pueda detener los planes de Dios. Bueno, aquí en esta historia que nosotros tenemos, entonces vemos aquí que Mateo nos está contando estos detalles acerca del nacimiento y los primeros años de Jesús. Digo los primeros años de Jesús porque vamos a notar aquí en este texto que para el momento en que esto sucede se entiende que Jesús tenía por lo menos cerca de 2 años de edad. Y él había nacido, estaba en Belén, estaba creciendo. Y aquí llegan los magos del oriente, quieren adorar al Señor. Herodes se escandaliza, manda a llamar a los sacerdotes y a ¿verdad? A los líderes del pueblo y quiere averiguar qué decía la Biblia acerca de dónde iban a ser el Mesías. Bueno, y en fin se le dice que va a ser en Belén, porque ahí es donde está profetizado, y él le dice a los magos que vinieron de Oriente que vayan, descubren el lugar donde estaba el niño y luego regresaran. Pero los magos, fíjense, son avisados por Dios en sueño. Otra cosa que es fascinante acerca de estos recuentos, estos relatos, que esta historia que nosotros tenemos redactado aquí en los evangelios, es esta actividad de Dios sobrenatural, milagrosa, cómo Dios se le aparece a José, se le aparece a los magos, cómo vienen sueños, cómo vienen ángeles. Otra pieza de esto es cómo Mateo identifica claramente que muchos de estos eventos que ahora parecen desconectados, parecen arbitrarios, pero en realidad están conectados, vienen desde el Antiguo Testamento y son el cumplimiento profético porque Dios está identificando al Mesías en medio del pueblo de Israel, aún desde su nacimiento. Gloria a Dios, bendita sea la gloria del Señor. Los magos son avisados por sueños y se van por otro camino a su casa. Y ahí entonces el ángel del Señor se le aparece en sueños a José. José que al principio tenía este titubeo de aceptar a María, recibe estas revelaciones maravillosas. Y aquí Dios sigue tratando con José. José es instrumental en toda esta historia. Él no es el padre biológico de Jesús, él es el padre adoptivo de Jesús. Él tiene que ejercer como padre de Jesús una responsabilidad de proteger a sus hijos, proteger a su familia, cuidar y proveer para ellos y asegurarse, ¿verdad?, de que el bienestar de su casa sea primordial. Eso tenemos nosotros que aprenderlo, ¿verdad? Es bien importante. De aquí Dios se le aparece en un sueño, le dice a José: toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Huye de Egipto. Y esto es importante porque esto entrelaza la historia del pueblo de Israel, que también en una ocasión estuvo en Egipto.
Dios le había dicho a Abraham que su descendencia iba a ir a Egipto antes de que pudiera recibir la tierra y que en Egipto iba a estar sufriendo por 4 generaciones, pero que luego él iba a redimirlos, iba a sacarlos y los iba a entrar a la tierra prometida. Y le da razones bien particulares, bien precisas, de por qué esto es así, ¿verdad? Así que es importante que nosotros entendamos esto, que estas historias están entrelazadas y Mateo va a hacer esto claro, lo va a hacer claro y lo va a hacer súper interesante. Y el Señor se le aparece en sueño, dice, toma al niño y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Una de las cosas que es bien, bien interesante cuando usted sigue esta línea, usted sabe que cuando se declara el edicto para que todo el mundo fuera empadronado por, ¿verdad? Dirección del César, que cada uno fuera a su pueblo para ser empadronado. O sea, había un censo y María y José vienen de la región de Galilea a Judea, a Belén particularmente, y los vemos, ¿verdad? Que vienen caminando, haciendo esa travesía, pero una de las cosas que se extrapola de esta realidad es que María y José eran personas sencillas, no eran de la alta alcurnia, no eran personas pudientes. Se conoce que José era una persona que practicaba la carpintería y vemos que cuando ellos llegan a Belén no hay lugar en el mesón, están en un establo. Todas estas cosas nos dan a nosotros una ventana y nos dejan ver, ¿verdad?, que a pesar de que ellos eran personas que conocían bien su linaje y se estaban empadronando conforme al linaje y venían a cumplir el edicto, no eran unas personas de altos recursos económicos. Más sin embargo, aquí vienen unos magos y les ofrecen oro, incienso, mirra. Y muchos de los comentaristas, las personas que ven esta secuencia de eventos, entienden que Dios trae a unos magos y ellos traen unos regalos que son valiosos, que precisamente tal vez el regalo del oro que se le presenta a los padres de Jesús en honor al niño, cuando vienen los magos, pueden haber sido precisamente los recursos que José necesitaba para poder seguir su viaje y descender a Egipto, establecerse en Egipto, hasta que llegara el momento cuando Dios le avisaría que podía regresar de nuevo a la tierra de Israel. Bueno, así que esto es un punto interesante, ¿verdad? Porque Dios siempre que nos manda a hacer algo, siempre provee, y esto lo digo para aquellos que en algún momento, ¿verdad?, se encuentran ansiosos acerca de la provisión de Dios, y usted puede estar seguro que Dios siempre va a hacer el milagro necesario para que usted pueda avanzar los planes que Dios quiere que usted avance para la proclamación del reino, el anuncio de Cristo y, ¿verdad?, la predicación del evangelio. Bueno, aquí entonces nosotros vemos que José dice, está en Egipto. Y la razón por la cual él tiene que descender es porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Este es Herodes el Grande. Herodes el Grande, que fue rey de Judea desde 37. Rey de Judea de 37, yo creo, antes de Cristo, al 4 antes de Cristo. Bueno, y vemos que Herodes el Grande, ¿verdad?, pues era un hombre que llevaba ya tiempo en la política. Él había sido designado rey de Judea por el Senado romano como en el año 40 antes de Cristo, unos años antes, ¿verdad? Y también el Senado romano lo había nombrado el rey de los judíos. Por eso es que cuando él escucha dónde ha nacido el rey de los judíos, él se escandaliza y comienza rápidamente a divisar un plan de cómo él va a poder eliminar cualquier oposición, porque esto es lo que Herodes, el Grande, hacía, ¿verdad? Herodes el Grande había tenido éxito en dominar la región de
Jerusalén unos 40 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y, ¿verdad? Y se acabó con los últimos vestigios de la dinastía Asmonea que existía todavía en ese tiempo, y se estableció como el líder soberano en esa región, y era un hombre despiadado, un hombre violento. Era un hombre muy leal al gobierno romano y era un hombre también muy ambicioso y muy astuto, muy astuto. Fíjese que él estaba aliado con Marco Antonio, y cuando Octavio derriba a Marco Antonio en una de las guerras navales, ¿verdad?, que le dio vuelta y inicio al Imperio Romano, al gobierno romano, Octavio, quien vino a ser Augusto César, a pesar de su lealtad a Marco Antonio, él supo también inmediatamente revertir su lealtad y dársela al que había sido victorioso, Octavio. Y así, pues, el nuevo imperio romano, el nuevo gobierno romano, había avalado a este hombre como un hábil político, un hábil dictador, un hombre útil, era sabio en la guerra, era violento, tenía ambición, tenía creatividad, tenía muchas cosas, ¿verdad? Bueno, la historia de Herodes el Grande es súper interesante. Si algún día a usted le interesa, hay muchos datos acerca de él. Le aliento a que pueda leer, ¿verdad? Un poco más acerca de este hombre, porque era un hábil político, ¿verdad? Cambió su lealtad de Marco Antonio a Octaviano, que después se conoce como Augusto, después de esa batalla que fue decisiva en Actium, en el año 31 antes de Cristo. O sea que entonces Octaviano, Augusto, entonces ahora comienza a darle asignaciones a este hombre como gobernador en medio de la región de Judea. Pero este hombre era, Herodes el Grande, un hombre despiadado, malvado. Y una de las cosas que están bien redactadas, ¿verdad?, era que Herodes el Grande había aniquilado, había matado, había ejecutado a todo aquel que se había levantado como un posible opositor, como un posible contrincante. Este hombre, un hombre bien paranoico, bien celoso, bien escéptico de todo el mundo, y no solamente estaba dispuesto a pelear contra sus enemigos, sino que también ejecutaba aún a su familia. Bueno, que se sabe la historia de este hombre, que Herodes el Grande ejecutó a su propia esposa, a Mariamna, y también a dos de sus hijos, uno que se llama Alejandro y el otro Aristóbulo. Y en adición a eso, ¿verdad? En adición a eso, pues ejecutó a otros miembros de su familia. Imagínense que Augusto tenía un refrán que decía que era más seguro ser un cerdo en la casa de Herodes que un familiar. Así que Herodes fue un hombre implacable en la defensa de su poder. Y cuando llega el momento de su muerte, para ese momento él había ejecutado a todo el que había sido, por lo menos él había sospechado de que conspiraba contra él. Familiares, amigos, rivales, bueno, en fin. Pero Herodes también es un hombre que se congració en algunas facciones del pueblo judío, porque había tenido esta gran obra de la expansión del templo, ese templo que los mismos discípulos dijeron, mira estas cosas tan hermosas aquí, le dijeron al Señor, ¿verdad? Y también pues tuvo otras construcciones como Cesarea Marítima, que para ese tiempo él construyó un puerto en la costa del Mediterráneo, allí en el área de Cesarea, que para su tiempo eso era sin precedentes, algo espectacular. Nosotros fuimos, mi esposo y yo, hace unos años atrás con la iglesia a Israel, y estuvimos allí en Cesarea Marítima, y nada más las ruinas de este puerto son sorprendentes. Imagínense cuando eso estaba vivo, vigente. Bueno, en fin, este Herodes era un hombre despiadado. Y como era un hombre despiadado, el enemigo lo usaba. Esto es un hombre, un instrumento del diablo, y el enemigo siempre ha querido destruir la obra de Dios. Desde el Antiguo Testamento, el enemigo, desde la promesa de la redención, el enemigo siempre ha querido evitar la obra de Dios, porque lo que el enemigo no quiere, ni ha querido, ni querrá jamás, es que los hombres conozcan a aquel
que es la simiente de la mujer, que es el eterno Hijo de Dios, que es Jesús de Nazaret, que es el Salvador de la humanidad, de quien estamos hablando aquí, porque Él es el que puede redimirnos, salvarnos y libertarnos. Y siempre ha tratado de destruir la obra de Dios y siempre ha tratado de destruir a Jesús. Herodes quería destruir a Jesús. Y el Señor le dice a José, huye porque él va a buscar para matarlo. Y él se levanta y toma al niño, se va a Egipto. Bueno, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, porque eso le va a pasar. Nadie va a triunfar contra Dios. Tú te puedes rebelar contra Dios, puedes levantar tu puño al cielo y maldecir a Dios, pero nadie va a triunfar contra Dios. Dios es soberano y lo que Dios ha propuesto hacer para salvar a aquellos que depositan la fe en su Hijo, nadie lo puede estorbar. No hay infierno, no hay demonio, no hay diablo que puede evitarlo, pero en el plan de Dios, Dios ha permitido estas cosas en su soberanía y el enemigo siempre va a buscar cómo estorbarnos, siempre va a buscar cómo detener esta obra. Y aquí quería detener al desarrollo del niño utilizando a Herodes para matarlo aún desde niño. Y cuando Herodes muere, pues entonces el ángel, ¿verdad?, a través de un sueño vuelve y le dice que vuelva, ¿verdad? Cuando le dice, estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y eso en realidad es algo que Mateo hace, ¿verdad? Que está conectando, como le dije, esta historia con el Antiguo Testamento, las declaraciones proféticas de los profetas en el Antiguo Testamento, y las conecta con Jesús para que el pueblo de Israel y los judíos entiendan que este Jesús es el Mesías prometido. Y dice Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Fíjese que esta profecía está hablando del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel es el instrumento a través del cual Dios va a traer al Mesías. El Mesías es el Salvador de Israel. Esta promesa de redención es para todas las naciones, pero el instrumento que Dios iba a usar y había determinado Dios usar es la nación de Israel. Y hay un paralelo entre la historia de Israel y la historia del Hijo. El primer hijo, Israel tiene una relación de padre y hijo intensa con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y este hijo, Israel, este pueblo, va a Egipto y allí es esclavo. Y luego Dios lo saca a través de el ministerio de Moisés y lo introduce a la tierra prometida. Ahora le da hacia adelante, ¿verdad? Unos 1500 años está Jesucristo. Ahora en el pueblo en medio de esa nación que está bajo la opresión romana, precisamente por las desobediencias que ha tenido, ahora se replica de nuevo esta historia, pero ahora en la persona del Hijo. Y Mateo lo conecta con la historia de Israel para que Israel entienda que así como él era hijo y Dios lo libertó, ahora Dios también ha traído a su Hijo para que también liberte al pueblo de la esclavitud que representa Egipto. Y de la misma manera tiene una completa identificación con la historia de Israel y el niño va a Egipto. Y allí luego de la muerte de aquellos que procuraban su muerte, que es Herodes particularmente, Dios vuelve a llamarlo y dice para que se cumpla lo que dijo el profeta. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Gloria a Dios. Y esto es maravilloso. Bueno, estas cosas son bien interesantísimas y a mí me llenan el corazón. Pero entonces dice que cuando Herodes vio que fue burlado por los magos, pues por supuesto, se enojó muchísimo y eso no era fácil, eso era fácil para Herodes, ¿verdad? Se enojó muchísimo y cuando Herodes era grande se enojaba, lo que venía era muerte. Y entonces mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores conforme al tiempo que habían querido de los magos. Y vemos que ahí se menciona que son niños menores de 2 años, o sea, que lo que asumimos es que Jesús para este entonces tenía por lo menos 2 años. Pero entonces aquí Mateo vuelve otra vez a mencionar una profecía del Antiguo Testamento, particularmente de Jeremías,
porque Jeremías había profetizado. Y aquí Mateo lo menciona y dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Herodes manda a matar a los niños despiadadamente. Dicho sea de paso, mucha gente piensa, ¿verdad?, que allí perecieron, no sabemos cuántos niños perecieron, pero analizando bien la población, la localización, el tiempo, pues muchos estiman que puede ser de 20 a 40. ¿Verdad? No, la muerte de un niño es trágica, la de uno solamente eso. Pero los niños que pueden haber muerto en ese momento trajeron grande ¿verdad?, dolor al corazón de sus padres, y hubo un gran llanto que se oyó por toda la región. Y esto lo conecta Mateo con la profecía de Jeremías, porque si usted lee Jeremías 31, usted va a ver ahí también algo que está sucediendo, que Dios está hablando al pueblo de Israel y está hablando acerca de la fidelidad de Dios al pueblo. Y está recordándole al pueblo de Israel que Él es su Dios, que ellos son su pueblo. A pesar de la rebelión de Israel, Dios sigue insistiendo con este pueblo porque Dios va a cumplir lo que se ha prometido. Bendita sea la gloria del Señor. Así que esto es maravilloso, ¿verdad? Porque Dios a través del profeta Jeremías está haciendo hincapié a la realidad de que si Israel todavía existe es porque Dios lo ha amado con amor eterno y le ha prolongado una misericordia, como está ahí escrito en Jeremías 31, ¿verdad? Y vuelve a llamarlos al regocijo, llamarlos a la alegría, porque el fiel Dios que había prometido al Redentor lo iba a traer. Gloria a Dios. Y ahí es donde él sigue hablando y dice en el 31:15, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Esto tenía la intención de recordarle al pueblo de Israel que a pesar del sufrimiento, a pesar de estar oprimido por los enemigos, que en el tiempo de Jeremías los enemigos estaban dominando al pueblo de Israel, particularmente Babilonia, y ya había Dios determinado ¿verdad?, disciplinarlos a través de la nación de Babilonia, pero también le ofrece una promesa y le dice que a pesar de su infidelidad, Dios va también una vez más a rescatarlo. Y eso es lo que Él le quiere recordar, y es precisamente Jesús el que rescata al pueblo. Él es el Mesías de Israel. Bueno, hay muchas cosas que podamos notar acerca de esto y podíamos entrar, pero esa no es la idea. El punto mío está bien claro en esta hora. Yo lo que quiero que usted sepa es por qué el enemigo siempre ha querido destruir a Jesús, la obra de Jesús. ¿Por qué Herodes lo quería matar? ¿Por qué el enemigo siempre quiere evitar que Cristo sea predicado, que Cristo sea conocido, que usted conozca al Señor? Bueno, les voy a decir en unos momentos. Y seguimos leyendo aquí, ¿verdad? Porque vuelve otra vez el relato y él le dice, el Señor vuelve, y allí en Egipto se le aparece de nuevo un ángel al Señor. Me encanta esto, a mí me encanta esto, esta actividad angelical, esta obra de Dios. Dios es maravilloso, mire. Dios es maravilloso, gloria a Dios. Y hoy en día, pues mire, tal vez usted no ve un ángel, tal vez Dios no se te ha aparecido un ángel, pero Dios te está hablando. Tú tienes que abrir los oídos para que tú sepas que la misma gracia que experimentaron José y María, también Dios quiere dispensarla sobre tu vida como la ha dispensado sobre la mía. Y después de muerto Herodes, se le aparece este ángel a José en Egipto. Y allí ahora viene ese proceso de llamarlo de Egipto, de sacarlo de la tierra de Egipto. Dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Nadie va a triunfar
en contra de Dios. Y así que entonces pues viene, él se levanta y toma al niño y a su madre, ¿verdad? Y vuelve a la tierra de Israel. Pero ahí se entera que uno de los hijos de Herodes es el que está reinando sobre Judea y dice, ay, espérate, no, para allá no voy, porque la fruta nunca cae muy lejos del árbol. Si Herodes era malo, sus hijos eran peores, ¿verdad? Así que, porque lo que el hijo ve del padre, eso imita. Y así Arquelao también y los demás hijos de Herodes también eran hombres depravados y perversos que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por mantener y sostener el poder. Porque así el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los hombres por mantener el poder hacen cosas impensables. Pero viene entonces y otra vez se les revela en sueño y se le dice que fuera a la región de Galilea. Avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por el profeta que habría de ser llamado Nazareno. Y esta es una profecía que es súper difícil. Y hay una conexión aquí que tiene que ver el cumplimiento de esta profecía, la conexión entre lo que Mateo relata aquí acerca de esta revelación en sueño de que fuera a Galilea, y la decisión de José de irse a Nazaret lo ve como un cumplimiento profético para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que sería de ser llamado Nazareno, y está haciendo referencia a una profecía en Isaías 11:1, porque la palabra Nazaret tiene una raíz que tiene la misma raíz de lo que se conoce como saldrá una vara del trono de Isaías, un vástago. La palabra, ¿verdad? Esa palabra vástago tiene una raíz que se asimila a la raíz de Nazaret. Bueno, tiene la conexión es lingüística. También hay algunas personas que entienden que luego del exilio, los linajes, déjeme volverlo otra vez, el vástago, saldrá una vara del tronco de Isaías. Isaías es el papa de David, un vástago. Está hablando porque a David se le prometió que de su descendencia vendría el rey. Esto es una conexión también con la promesa de Dios de traer sobre Israel un rey como David que iba a derribar, a devolver la gloria a Israel, a derribar todos los enemigos y a reinar eternamente sobre Israel y sobre todas las naciones para siempre. Ese rey es Jesús. Y no entendieron esto. Mateo lo entendió. Mateo tuvo el privilegio que el Señor le pudo revelar ciertas cosas que el resto del pueblo de Israel no entendió, pero él está haciendo esta conexión claramente de que el hecho de que él se fue a Nazaret, y Nazaret tiene esta conexión lingüística con el vástago prometido en Isaías 11, ¿verdad? Lo conecta claramente con esa promesa mesiánica que Dios había hecho a David para el pueblo de Israel. Y en adición a eso, hay algunos comentaristas, historiadores y teólogos que afirman que cuando el pueblo de Israel viene de Babilonia, luego del exilio, muchos de los familiares de David, del linaje de David, se relocalizaron a la región de Galilea porque era una región más fácil. Y también data de que esta sección de Galilea tiene una conexión con la naturaleza humilde y sencilla del Mesías. ¿Se acuerda cuando en los evangelios se le pregunta, particularmente a Natanael pregunta, ¿algo puede bueno salir de Nazaret? ¿Verdad? ¿Habrá algo bueno en esa región tan pobre, tan desafortunada? Pero el Mesías va a tener esta naturaleza humilde y sencilla. Hay una conexión lingüística, una conexión histórica. El punto es que los judíos claramente entienden esta conexión y saben que Nazaret tiene esta conexión lingüística con la palabra vástago, la promesa de Isaías de que de David iban a hacer un renuevo. A mí me gusta eso porque así nosotros nos llamamos la iglesia bíblica, el renuevo. El renuevo es ese vástago que sale del tronco. Gloria a Dios. Y ese renuevo es Cristo. Porque cuando todo parece
toda esperanza se parece perdida, ahí está Jesús. Gloria a Dios. Y vino y habitó en la tierra de Nazaret. Pero ahora voy al punto. Mire, que quiero enfatizar. ¿Por qué Herodes quería matar al niño? ¿Por qué el diablo quería usar a Herodes matar al niño? ¿Por qué el diablo no quiere que tú no conozcas a Jesús? ¿Por qué en nuestro mundo, fíjese, en nuestro mundo, cualquier persona puede hablar mal de Jesús y al mundo no le molesta? ¿Por qué a Jesús el enemigo siempre quiere minimizarlo, ridiculizarlo, quiere torcerlo? ¿Por qué él quiere presentar un falso Jesús? ¿Por qué hay falso Jesús? ¿Por qué el enemigo quiere engañar a la gente para que no conozcan al Jesús bíblico, al Jesús de la Biblia, al Jesús que salva, al Jesús que redime, al Jesús que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesús que es el siervo sufriente, a Jesús que es el Salvador de la humanidad, a Jesús que dio su vida en el Calvario vicariamente por los pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué el diablo no quiere que tú conozcas a Jesús? ¿Por qué no quiere que tú vayas a la iglesia? ¿Por qué no quiere que tú leas la Biblia? ¿Por qué no quiere que tú conozcas de Cristo? Te voy a decir por qué. Rápidamente te voy a decir, la respuesta a esa pregunta está en el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 12. La razón por la cual el enemigo siempre ha buscado destruir al Señor, destruir la imagen del Señor, destruir la revelación del Señor, evitar que tú le conozcas, evitar que tú tengas la revelación de Jesucristo, está claramente articulada en este versículo, bien representada, dicha por el apóstol Pedro. La razón por la cual el enemigo va a estorbarte y no va a querer que escuches la palabra, te va a entretener y no va a querer que te enfoques en la palabra del Señor, que te va a traer toda clase de pensamiento, te va a hacer toda clase de señalamiento, te va a poner toda clase de dudas, va a tratar por todos los medios destruirte. Trató de destruir a Jesús desde la infancia. Trató de destruir a Jesús a través de otros instrumentos que manipuló y utilizó para que fuera destruido. Mira, cuando Jesucristo lanza su ministerio, se va al desierto, está 40 días y ahí llegó el diablo tratando de destruir y malograr su obra. Pero el Señor venció, como decía aquí en mi gorra, escrito está, siempre venció con la palabra. Jesús en el ejercicio de su ministerio va a Nazaret, desempacan el libro, él habla de la profecía y le dice a la gente en Nazaret, allí en su tierra, le dice, esta profecía se ha cumplido delante de sus ojos hoy, él es el cumplimiento profético, le dice a ellos, y ¿sabe qué? Esa gente se enojan tanto que lo quieren llevar a un despeñadero y tirarlo y matarlo. ¿Por qué el enemigo quiere hacer eso? En el capítulo 11, 12 de Apocalipsis, está una imagen bien clara. Ahí debe buscarlo aquí, lo voy a buscar, porque debe buscarlo en mi computadora aquí para que veamos. Porque hemos estado estudiando esto en la Biblia, en la iglesia. Gloria a Dios. Por el capítulo 12, donde hay una imagen aquí que se presenta una mujer vestida de sol y con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas que representa claramente a la nación de Israel. Dice que está encinta y va a dar a luz. Y después aparece otra figura, un dragón que representa claramente al diablo. Aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis, que se para frente a la mujer para que estaba preparada para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Fíjese que eso es lo que estaba pasando acá en Mateo, lo que nosotros vimos en Mateo. Tan pronto el niño nace, tan pronto hay oportunidad para el enemigo tratar de destruirlo, lo hace a través de Herodes, el instrumento satánico en ese momento. Y acá, ahora, en el último libro de la Biblia, nos dice claramente que el enemigo siempre ha tratado desde el principio destruir al niño. ¿Por qué? ¿Por qué estas imágenes? ¿Por qué esta realidad? Bueno, Hechos 4:12 dice,
porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la razón por la cual el enemigo siempre ha tratado de destruir la persona de Jesús. Y siempre ha tratado, no lo ha podido destruir, no lo pudo destruir su obra, no pudo malograr su obra, no pudo evitar que el Señor Jesús cumpliera su ministerio, diera su vida, fuera sepultado, resucitara al tercer día. No pudo evitar nada de eso. Y Cristo está sentado a la diestra del Padre y ha obrado eterna redención para aquellos que depositan la fe en Él. Y a través de 2000 años, millones y millones de personas han recibido la salvación, han escapado de las garras del enemigo porque han confiado en la obra completa de Cristo. Pero el enemigo va a hacer todo lo posible para que tú no lo hagas. Porque no hay en ningún otro hay salvación. Porque la Biblia nos dice a nosotros claramente que hay un solo Dios. 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, en su naturaleza humana. El Cordero de Dios, verdadero hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Emanuel, Dios con nosotros. Dio su vida en la cruz del Calvario para redimirnos. El justo por los injustos. Él murió por nuestros pecados y todo el que deposite la fe en Él es perdonado, es salvo, es adoptado, es hecho hijo de Dios, es redimido y escapa de la condenación y de la culpa y del poder del pecado y de las garras del diablo. Y ya no más es esclavo a la carne, ni al diablo, ni al mundo, y es libertado. Y en ningún otro hay salvación. Nadie puede hacer esto que no sea Jesucristo. Por eso es que el enemigo no le importa si tú crees en Buda, no le importa si tú crees en Mahoma, no le importa si crees en Zoroastro, no le importa si tú crees en los ídolos, si eres politeísta, no le importa si estás en la hechicería, en la brujería, en la santería. A él no le importa si tú crees en el humanismo, en el nihilismo, en el ateísmo. No le importa si tú eres hedonista, no le importa si tú eres incrédulo, a él no le importa si tú crees en cualquier otra. Lo único que él va a hacer fuerza para que tú no recibas a Cristo. Porque la Biblia dice que Jesucristo es la luz del mundo, el salvador de la humanidad, que Él es el libertador de los hombres, que Él es el redentor de la humanidad, que Él es el salvador. Y si tú crees que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, dice la Biblia, serás salvo. Y la Biblia dice, todo el que invoca su nombre no será avergonzado, será salvo, será redimido. Por eso el enemigo quiere matarte, quiso matar a Jesús y quiere matarte y quiere evitar que tú vengas a los caminos del Señor. Por eso es que el enemigo siempre ha tratado de hacer esto, porque en ningún otro hay salvación. Por eso, si tú dices, me voy a la mezquita, él no te va a estorbar. Me voy al templo budista, él no te va a estorbar. Si me voy a cualquier otra religión falsa, él no te va. Y sí, solamente hay un camino. Jesucristo lo dijo. No hay muchos caminos, hay un camino, solo hay un Salvador, se llama Jesús. Y a ese Jesús, el diablo hace cualquier cosa para que tú no lo conozcas. Pero Dios, en su infinita misericordia, por este medio, te está diciendo, ven a Jesús. Jesucristo dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Él dijo, venid a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar, llevar mi yugo sobre vosotros, porque fácil es mi yugo. Y ligera mi carga y recibiréis descanso para vuestra alma. ¿Estás cansado? ¿Estás agitado? No sabes si estás en Cristo. No sabes qué va a pasar cuando tú mueras. No sabes cuál es tu destino eterno. Ven a Jesús. Solo Cristo salva. Créame, solo Cristo salva. La Biblia lo afirma claramente y nosotros lo confesamos y lo proclamamos. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo en que podamos ser salvos. Juan 10:10 dice, el enemigo viene a matar, hurtar y destruir. Eso es lo de él. Siempre eso es lo de él. Siempre te va a te quiere matar, te quiere robar y te quiere destruir. Pero él dijo, Jesucristo en ese mismo verso dijo, pero yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. ¿Qué tú quieres? ¿Que te hurten, te maten y te destruyan o tener vida en abundancia?
Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué tú quieres? ¿Vida eterna? Claro que sí, yo sé que sí. Por eso en esta hora te invito a que no creas más las mentiras del enemigo y disciernas bien las cosas y entiendas de dónde viene la naturaleza de esta guerra que se ha levantado contra ti para que no creas en Jesús. ¿Por qué hay tanta tergiversación y tanto ataque a la persona de Jesús? Porque no quiere que tú le conozcas ni le sigas. Porque si le conoces y le sigues, escapas de sus garras y recibes la vida eterna. Así que en esta hora te voy a dejar con esto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendita sea la gloria del Señor. Y será hasta la próxima. Así que en esta hora, si no lo has hecho, ahora mismo, entrega tu vida al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te guarde, Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Gloria a Dios.